Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos a nuestros amigos y hermanos, y también queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito, puedan suscribirse y así de esta manera apoyar este canal. Compartan este material, hermanos. Hay muchas personas que desconocen este material. Compartan con amigos, con familiares, para que ellos puedan crecer en conocimiento respecto a temas que tienen que ver con verdad presente de las Escrituras. Así que, hermanos, como todos sabemos, siempre hay que orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos permite poder predicar su palabra en esta ocasión. Bendice nuestro intelecto, bendice nuestro corazón para que podamos ser transmisores y receptores de tu palabra. Danos discernimiento para que podamos entender este importante tema y podamos aplicarlo a nuestra vida. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este material, que ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos ese consolador, el Espíritu de verdad, que nos guíe a toda verdad. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, como todos sabemos, hermanos, en este canal se hacen estudios profundos de doctrina, apología, se hacen refutaciones a errores doctrinales y se estudian las profecías de Daniel y Apocalipsis. Inclusive, hermanos, ya lo dijimos muchas veces, este canal se hizo con ese objetivo, para enseñar sana doctrina, para refutar errores doctrinales y hacer exégesis, estudios serios de textos difíciles de explicar y que muchos católicos y protestantes los tuercen y los manipulan para establecer errores doctrinales. Quiero decirles, amigos y hermanos, la Iglesia Adventista tiene un método muy peculiar y distintivo de interpretar las profecías y toda la Biblia, y es el principio que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Que un texto explica a otro texto y así de alguna manera armonizarlos todos para hallar la explicación del texto que estamos estudiando. En esta ocasión, hermanos, queremos analizar un punto muy importante. Queremos ver el origen del por qué el Vaticano se le puso ese nombre, por qué se llama Vaticano. Queremos usar como base Apocalipsis 16:10. Quiero, hermanos, que se concentren, tomen sus Biblias y estudien conmigo las profecías. Vamos a ver cómo se originó el nombre Vaticano. Y queremos usar como base Apocalipsis 16:10. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el gran trono de la bestia. Este es el quinto ángel de la quinta copa. Noten que la quinta plaga cae sobre el trono de la bestia. O sea, la bestia tiene un trono. En otras exposiciones teológicas explicamos de una manera profunda y sistemática que en profecía una bestia representa un poder, un sistema político y religioso, igual como un cuerno. En profecías los cuernos representan reinos. En este caso estamos divisando que la quinta plaga cae sobre el trono de este sistema político y religioso, que es simbolizado con una bestia. Ya lo hemos demostrado bíblicamente que la bestia en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17 y aquí en Apocalipsis 16:10 y en otros pasajes de la profecía apocalíptica, la bestia en este contexto representa al papado. Aunque en Apocalipsis encontramos otras bestias, pero en la mayoría de casos, cuando se habla de la bestia, representa un poder político y religioso. No hay mejor símbolo para el papado, un sistema político y religioso, por las características
que lo hemos estudiado en otros temas interesantes y en otras exposiciones. Por eso es bien importante, hermanos, que estos temas los escuchemos para que podamos crecer en conocimiento y no podamos ser engañados, que conozcamos las profecías y sus símbolos. Noten de que la quinta plaga cae sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tiniebla y mordiendo de dolor sus lenguas. Este es un dolor espiritual. Es lo que experimentan los impíos al ver de que ya no hay oportunidad de salvación para ellos y al ver de que se terminó el tiempo de gracia para ellos. Es un dolor espiritual que experimentan los impíos como sintiendo una profunda separación, quedarse sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo. Este dolor es espiritual. Las tinieblas son espirituales. Es la profunda separación que experimentarán los impíos al ver de que ya quedaron sin Dios y sin esperanza y sin salvación. Y aquí dice que cuando esto sucede, el reino se convierte en tinieblas y los hombres, o sea, las personas o el reino de la bestia, mordían de dolor sus lenguas. Es terrible, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué es el trono de la bestia y qué es el reino de la bestia? Son dos cosas diferentes. Si ustedes notan, el texto bíblico dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y cuando esto sucede y su reino se cubrió en tinieblas, todo rey tiene su trono y todo rey tiene su reino. O sea que este sistema tiene un trono y también tiene un reino. Si nosotros analizamos el contexto y otras porciones de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, especialmente el mensaje del tercer ángel, el reino de esta bestia es un reino mundial y su trono lo tiene en un lugar específico. Busqué qué significa en griego la palabra trono. La palabra trono o sede es donde se sienta un rey. Trono. Aquí dice que es el trono de la bestia. O sea que todo reino tiene un representante, un líder que dirige el reino. Toda potencia mundial tiene su reino y tiene su rey y tiene su trono en algún determinado lugar, dependiendo qué nación es. Aquí dice que la quinta plaga cae sobre el trono de la bestia, o sea, el papado. La pregunta es, ¿dónde está el trono de la bestia? No cabe duda que el trono de la bestia está en Roma, porque este poder es un poder romano, porque el cuerno pequeño surge de la cuarta bestia que es Roma, según Daniel capítulo 7, versículo 8. O sea que este poder es un poder romano. Esta bestia, que es un poder político religioso, es un poder romano. Significa que su trono lo tiene en Roma, porque su idioma es latín. La pregunta es, ¿dónde específicamente este sistema tiene su trono? Lo tiene en el Vaticano. Es donde dirige y controla todas las acciones del planeta. Y lo hace a través de los jesuitas, los masones y los illuminatis. O sea que aunque el reino de este sistema está en todo el planeta Tierra y es la religión de este sistema, su trono o su sede la tiene en Roma, especialmente en el Vaticano. Desde el Vaticano, este sistema controla todas las acciones que se hacen en este planeta. En el Vaticano hay unas grandes, enormes y masivas computadoras y satélites que controlan al mundo a través de los satélites. Y también lo hace a través de los jesuitas, los masones y los illuminatis. O sea que los masones y los illuminatis son sociedades secretas que son dirigidas por los jesuitas. Y los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Muy importante ese detalle.
O sea que el trono, la sede de la bestia está en el Vaticano. La pregunta es, ¿su reino cuál es? Tiene que ser la religión mundial, o sea, la religión católica, apostólica y romana. No es cristiana, es romana. Ellos mismos lo admiten en su título, católicos, apostólicos y romanos, porque su reino es mundial. Este sistema tiene un reino mundial y es la religión que en Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, se le describe a este sistema como una ramera. En profecía, una mujer vil o una ramera representa una iglesia apóstata, pero cuando se habla con características con virtudes, representa la iglesia verdadera. O sea que la ramera de Apocalipsis 17 está en contraste con la iglesia verdadera que encontramos en Apocalipsis 12. Pero noten cómo dice que se llama esta ramera y sobre quién gobierna y sobre dónde se sienta. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Este es el 6º ángel de la 6ª plaga, porque la 6ª plaga cae sobre el río Éufrates. Y la Babilonia espiritual y literal también se sentaba y se sienta en un río Éufrates, que en profecía vamos a ver de que ese río debe de interpretarse simbólico. Son las aguas de Babilonia espiritual que representan las muchedumbres sobre las cuales controla la ramera. Y esa muchedumbre, que es la religión, está en todo el globo terráqueo. Y noten cómo dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera de una iglesia apóstata, la cual se sienta sobre muchas aguas. ¿Cuál ciudad estaba sentada sobre muchas aguas en la antigüedad? Era Babilonia, y su río era el Éufrates, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea que este sistema, esta iglesia apóstata, se mete en la política, se mete en relaciones ilícitas y fornica espiritualmente con los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Que este vino representa falsas doctrinas, falsas enseñanzas y falsas prácticas. Eso lo hemos estudiado en otros temas. Y dice aquí el apóstol Juan: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Noten que esta ramera está sentada sobre las aguas y está sentada sobre una bestia, la misma bestia de Apocalipsis 13. ¿Qué significa esto? Explico en una forma precisa y concisa. O sea que esta bestia es controlada por la mujer. La bestia representa un poder político religioso. O sea que la mujer, la iglesia, usando el poder político para perseguir a los cristianos durante la Edad Media. Pero es interesante que esta bestia es dominada por la mujer, pero también esta mujer domina a las aguas y lo hace a través de su vino, de su fornicación. O sea que esta ramera tiene un gran poder absoluto en el globo terráqueo porque domina a las aguas. Se sienta, significa en profecía, sentarse significa controlarla, y también se sienta sobre la bestia, o sea que domina al poder político para perseguir a los herejes, según este sistema. Y dice: y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Esta es la misma bestia de Apocalipsis 13 en su aspecto político y perseguidor. ¿Y quién da la orden? La ramera, porque la ramera está sentada sobre la bestia. ¿Están conmigo, hermano? Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, el color predilecto de la Roma, de los Césares y el papado. Son los colores predilectos de los obispos de Roma, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas. Esta es la gran riqueza de este sistema: el Vaticano, sus pinturas, sus templos, estas grandes cúspides de los templos, que a la conciencia no preparada
la dejan impactada y la gente cree que por eso es la iglesia verdadera, por sus templos y por sus ceremonias. Eso hace que la conciencia quede tranquilizada. La púrpura y escarlata, el oro y las piedras preciosas son lo que caracteriza a este sistema político y religioso que reina sobre los monarcas de la tierra, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Las abominaciones en profecía es lo mismo que el vino de su fornicación. Son sus falsas doctrinas de este sistema. Si ustedes buscan en un diccionario la palabra abominación, siempre se relaciona con falsas prácticas y falsas doctrinas. Y dice que estas abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Noten cómo se llama esta ramera: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Porque la Babilonia antigua, la que fue destruida por Ciro, estaba sentada sobre el Éufrates. Esta Babilonia está sentada también sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? Vamos a ver de qué es el reino de la bestia, porque su trono es el Vaticano. El reino es la iglesia que está sentada sobre las aguas en todo el globo terráqueo. ¿Cómo sabemos de que las aguas deben interpretarse simbólicamente? El Éufrates de la Babilonia en Apocalipsis es simbólico. Así como la Babilonia representa un sistema político religioso, sistemas apóstatas de falsa religión, el río también es simbólico. Y noten qué dice Apocalipsis 17, versículo 15. Vamos a ver de que las aguas representan o simbolizan las muchedumbres, o sea, el reino de este sistema. Apocalipsis 17, 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que este reino de la bestia son lo mismo que las aguas, porque la religión católica romana está en todo el planeta Tierra, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque el reino de la bestia está en todo el globo terráqueo y su trono está en Roma, en el Vaticano. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, es interesante que el mensaje de los tres ángeles tiene que ir a esos lugares donde la ramera se sienta. Noten que dice Apocalipsis 17:15, dice que la ramera se sienta en pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esas son las aguas de Babilonia. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles va a esos mismos lugares para desintoxicar a los babilonios de las falsas doctrinas y las abominaciones de Babilonia. ¿Están conmigo, hermanos? Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. El mensaje de los tres ángeles va a todo el globo terráqueo también. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Aquí el ángel es símbolo del remanente predicando estos mensajes. Y noten a dónde se predica este mensaje. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A dónde vimos ese modismo? O esos integrantes, o esos gentilicios, o esas etnias. Las vimos también donde la ramera se sienta. O sea que el mensaje de los tres ángeles va a esos lugares, porque el objetivo de los mensajes de los tres ángeles es desintoxicar a los babilonios del vino ponzoñoso de Babilonia. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están entendiendo? Sí. Sigamos. Noten cómo dice: este mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un modismo que viene del cuarto mandamiento, especialmente de Éxodo 20:11. Es una referencia a la observancia del sábado. O sea que el remanente, cuando predica estos mensajes, llama al mundo a que adoren al Creador en el día del Señor, en el día sábado, porque en ese día es que Dios terminó de crear
el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Inclusive algunas concordancias concuerdan Apocalipsis 14:7 con Éxodo 20:11. ¿Notaron, hermano? Que no cabe duda que el reino de la bestia es la Iglesia Católica Romana, que está en las aguas, que está sentada en las aguas, que representa naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. El trono de la bestia está en Roma, es el Vaticano. Sí, claramente, el Vaticano es la sede de este sistema, es donde se sienta el obispo de Roma. El reino de la bestia es la Iglesia Católica Romana. Desde el trono de la bestia, desde el Vaticano, el papado controla todas las acciones, por muy minuciosas que sean, de todo el globo terráqueo. Cualquier cosa que pase en el mundo, los primeros que se dan cuenta son los jesuitas y el Vaticano, porque ellos son la máxima inteligencia que pueda tener el Vaticano. Tremendo, hermanos. Ahora, ya vimos, hermanos, claramente que el trono de la bestia es el Vaticano y su reino es la Iglesia Católica Romana. Ahora, yo les dije al principio de este estudio que el objetivo de este estudio es saber de dónde se originó la palabra Vaticano, porque es el trono de la bestia. ¿Cuál es el origen de la palabra Vaticano? ¿Por qué el Vaticano se le puso Vaticano? ¿Qué significa la palabra Vaticano? Y por qué es bien importante que nosotros lo sepamos. Hay mucha gente, inclusive que pertenece a este sistema, que ni sabe por qué el Vaticano se llama Vaticano. Ahora, estoy investigando alguna información, no cualquier información, hermano. Yo cuando busco información me voy a fuentes fidedignas y de peso. Busco significado de palabras, por qué esa palabra, de dónde se originó esa palabra. O sea que me gusta hacer estudios e investigaciones con fuentes de peso para poder traer aquí a este púlpito y que ustedes puedan conocer información verídica, no información falsa, como circula muchas veces en el internet. Es interesante que lo que descubrí es aterrador. La palabra Vaticano es de origen pagano y que proviene del culto a Babilonia y las religiones de misterio antiguo. El Vaticano es la capital de la Iglesia Católica. El Vaticano es conocido como una ciudad y un país. ¿Por qué razón un país? Porque tiene su propia moneda y su propio departamento de policía y nadie puede entrar ni salir de allí a menos que haya una estricta seguridad. Es una ciudad de 43 hectáreas. El euro, que se llama la moneda, tiene la inscripción del rostro del Papa, o sea que no es cualquier euro. Hay muchos euros, hablando de la moneda, pero el euro del Vaticano es especial. O sea que el Vaticano, aunque es una ciudad, se le puede considerar como un país, porque aunque es una jurisdicción de Roma, pero está en todo aislado del Imperio Romano, su propio departamento de policía, su propia moneda, todo es exclusivo del Vaticano. Nadie puede entrar, nadie puede entrar. Por eso, hermanos, en el Vaticano no hay obra adventista, porque allí es difícil entrar, hermano. Es tremendo, es difícil entrar. O sea que el Vaticano tiene una gran estricta seguridad, que allí no puede entrar pero ni una mosca, ni una pulga. El Vaticano está situado en Roma, o sea, Italia. Ahora, aquí viene la información. La palabra Vaticano es una palabra compuesta y viene del latín Vaticanus. Está compuesta de las siguientes palabras. Agarren esta información. Vatis, que en latín significa vaticinar, adivinar, predecir o profetizar. Algunos dicen que vatis significa poeta, profesor o oráculo.
En otras palabras, la palabra batis significa adivinar. Viene como algo de hacer magia para predecir algo. En ese contexto se usa la palabra vaticinar o bati. Y cano significa canto, lo cual se deriva de la raíz indoeuropea can, cantar. O sea que cuando unimos la palabra batis y cano significa el canto del adivino. Eso significa la palabra Vaticano. Eso significa gramaticalmente la raíz de la palabra Vaticano. Ahora, pero ¿por qué al Vaticano se le puso Vaticano? Es interesante, hermano, lo que dice la historia. Es interesante lo que viene a continuación, hermanos. Según la historia, estos etruscos tomaron una colina y situaron en esa colina un cementerio. Y quien lo custodiaba era la diosa Vática. Noten, estos pueblos tenían un cementerio en una colina que más tarde llegaría a ser el Vaticano. Y según los etruscos, en ese cementerio, quien custodiaba este cementerio era la diosa Vática. Tiempo después, aquella ladera Vática, que así se le llamaba en honor a la diosa, se levantó un templo en honor a la diosa Cíbeles alrededor del año 191 a.C. Y esa colina llegaría a ser más tarde Roma, la ciudad de 7 colinas, donde se situaría el Vaticano. Interesante. La historia dice que más tarde Constantino, primer emperador católico, fundó allí un santuario cuando el lugar ya se conocía como la colina Vaticana, en honor a la diosa Vática, la diosa de los etruscos, que cuidaba el cementerio. Otros pocos siglos después, ahí se construyó el Palacio Papal, y que hoy se le conoce como el Vaticano, o el Canto del Adivino, en honor a la diosa Vática. O sea que el nombre del Vaticano es un nombre satánico y espiritista que se originó en honor a la diosa Basti, la diosa de los etruscos. Tremendo, hermano. Ahora, es interesante, hermanos, que con razón en Apocalipsis a Roma se le describe con una ramera. Cuando nosotros vemos a Roma, sus tradiciones, su simbología, estamos divisando la Babilonia actual, la Babilonia espiritual. Cuando vemos a Roma, solo vemos una copia de la Babilonia antigua, sus fiestas, el obelisco que está en el centro de la Basílica de San Pedro, un obelisco que proviene de la religión del misterio antiguo, especialmente los egipcios. Sus tradiciones, el culto al dios Sol. No es extraño ver que en la Iglesia Católica hay muchos símbolos del sol. La hostia es un sol, el Corpus Christi que le llaman es un sol. Todo tiene que ver con el sol, porque lo que estamos viendo en el sistema católico romano es la Babilonia espiritual, pero con camuflaje de cristiana. Pero solamente se cristianizaron los símbolos y el paganismo. O sea que la Babilonia espiritual de Apocalipsis no cabe duda que es el sistema católico romano, el culto al dios Sol, la Navidad, la Cuaresma, etcétera, y otras fiestas que el catolicismo celebra, que las adoptó del paganismo, de las religiones de misterio antiguo. ¿Saben algo interesante, hermano? De que en la Basílica de San Pedro, en el centro, en la plaza de la Basílica de San Pedro, está un gran obelisco. Interesante. Un obelisco que mide 25 metros de altura. El obelisco en las religiones de misterio antiguo representaba el órgano genital del hombre, porque las religiones de misterio antiguo siempre mezclaban la idolatría con símbolos sexuales. Esto representa el obelisco.
Pero es interesante, hermanos, que estoy investigando cómo es que llegó este obelisco egipcio a la Basílica de San Pedro. Ahora, noten cómo es que llegó este obelisco allí a la Basílica de San Pedro. La historia dice que el obelisco fue recolocado el 10 de septiembre de 1586 en la famosa plaza del Vaticano por el Papa Sixto V. Tal día como hoy, un 10 de septiembre de 1586, el Papa Sixto V colocaba en el centro de la plaza Vaticana de San Pedro un obelisco de origen egipcio de unos 25 metros y medio de altura. Interesante, hermano. Ahora, muchos detractores de la iglesia adventista, especialmente de Elena de White, dicen también así. Pero también Elena de White tiene un obelisco en la tumba. Ahora, quiero decirles, hermanos, en un pequeño paréntesis, los detractores de Elena de White carecen de conocimiento y el contexto, el por qué ese obelisco está en la tumba de Elena de White. Segundo, no sabemos quién se lo puso, eso lo corrobora la familia. Inclusive, en el cementerio y en otro cementerio que está ahí cerca de donde Elena de White está sepultada, todas las tumbas tienen obelisco, porque en los tiempos de Elena de White el obelisco era como un símbolo de que allí había un muerto, como hoy que se ponen en los cementerios una cruz. O sea que en los tiempos de Elena de White el obelisco se usaba como un marcador, no como un símbolo masón ni egipcio. Ahora, ¿cómo sabemos de que Elena de White no tiene nada que ver con masonería? Porque sus escritos condenan la masonería. Su familia también da fe de que Elena de White nunca perteneció a esto. Al contrario, ella lo atacaba. Podríamos decir de que ese obelisco alguien lo llegó a poner como un reconocimiento de amistad, porque Elena de White tenía muchos amigos y en ese contexto el obelisco no se consideraba de esa manera, sino como una señal. Mientras que el Papa que colocó este obelisco en la Basílica de San Pedro lo hizo a propósito. ¿Saben? Porque este obelisco fue traído de egipcio, este obelisco que mide 25 metros y medio de altura. Ahora, es interesante, hermano, que Apocalipsis 2:13 dice lo siguiente: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea que la iglesia de Pérgamo está luchando y se mantiene firme, aún que allí también mora el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es una evidencia cómo poco a poco el Vaticano fue creciendo en poder político y religioso desde los tiempos de Constantino el Grande. Hermanos, por eso es que Apocalipsis dice que hay que salir de este sistema. Apocalipsis 18, versículo 4 dice: salgamos de Babilonia, de este sistema. Hermanos, no cabe duda que el Vaticano es el trono de la bestia. Y la palabra Vaticano, como lo vimos, representa el canto del adivino. Todo el simbolismo viene de las religiones de misterio antiguo. Hermanos, espero que esta información les haya servido y que no solamente podamos atesorar esta información en nuestra mente, sino también podamos vivir en armonía con estas grandes verdades. Dios quiere, hermanos, que no solamente conozcamos las profecías, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y que salgamos de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Salgamos de Babilonia, salgamos de estos sistemas para no sufrir las plagas, en este caso la quinta plaga. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Gracias porque hemos crecido en conocimiento. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos. Que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas y podamos nosotros vivir en armonía con este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por esta información. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.